hacerlo para el nacimiento prematuro, que no tengamos algo que se llama síndrome de membrana hialina, que tenga complicaciones para poder respirar. Entonces, la dexametasona es algo que está dentro de la guía de práctica clínica para manejo en un primer nivel de atención como esquema de maduración pulmonar. Esa sí también se la van a aprender. Entonces, su nombre comercial es Alin, ¿sale? Su forma farmacéutica es en solución inyectable y en tabletas, y tenemos en ámpulas de 8 miligramos en 2 mililitros, y tabletas que van de 0.5 a 0.75 miligramos. Su vía de administración va a ser intravenosa o intramuscular u oral, ¿sale? La dosis va a variar dependiendo de la patología que vamos a tener, principalmente oral o intravenoso. Por ejemplo, ahorita para COVID, el uso de dexametasona es de gran utilidad y se utiliza principalmente para COVID grave. En niños, la administración va de 0.08 a 0.3 miligramos por kilo de peso al día. No nos vamos a aprender más que la del esquema de maduración pulmonar. ¿Cómo es? 8 miligramos intramuscular cada 12 horas por 3 dosis, nada más. Alguna literatura me maneja 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Pero yo digo, ¿para qué van a quitarle los 2 mililitros? Mejor la dejamos en 8, ¿no? 8 miligramos cada 12 horas por 3 dosis intramuscular, que es la dosis que ocupamos para dexametasona. Entonces, ¿de esta qué nos interesa? Hidrocortisona, 100 miligramos, ámpulas de 1 litro, sale a aplicar dosis única o cada 6 horas dependiendo. Y la dex, el esquema de maduración pulmonar. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ok. También se puede usar betametasona, es otro de los corticosteroides que está marcado en el uso. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién llegó tarde? Ahora sí. Yo, doctor. ¿Quién? No oigo. Yo, doctor. Yo. Giancarlo, por favor, enciende tu cámara, necesito verte. Giancarlo. ¿Enciende tu cámara? Sí. ¿Ya me ve, Doc? No. Necesito verte, Giancarlo. Ahí está, Giancarlo. Ok, por tu asistencia del día, Giancarlo, te voy a preguntar. Si no me respondes, te sales de la clase, ¿ok? No quiero verte en el aula. ¿Vale? ¿Ok? ¿Estás listo, Giancarlo? No. Sí. Ok. Dime, por favor, la clasificación por su estructura química de los AINES. ¿No? La clasificación por su estructura química de los AINES. Que te vea yo. Espérame, no. Es que no escucho. A ver. Clasificación, vamos, rápido. Ok. Era... estructura química. Estructura química. ¿Quién más llegó tarde? Yo. Giancarlo, prende tu cámara, por favor. Necesito verte. ¿No me ve? No, no te veo. Bueno. Sí, Giancarlo. Oye, Ángel Jacobo. Ah. Ángel Jacobo, perdón. Es que ¿Ya me ve? Sí, ya. Ángel, prende tu cámara, por favor. Necesito verte. Ya no. ¿Quién más llegó tarde? Aquí estoy. Ok, Ángel Jacobo, ¿sale? Muy bien. Dime, por favor, nombre comercial y presentación del ketoprofeno. De ketoprofeno. Pues creo que es ketoprofeno y son tabletas de... No. Estás mal. ¿Quién más llegó tarde? No. ¿Quién más llegó tarde? Ahora resulta que ya nadie llegó tarde. Nada más 2. ¿Quién más llegó tarde? Vea la lista, Doc. Quien no tenga el puntito. Ok. Ángeles, prende tu cámara. Necesito verte. Ángeles. Ok. Ángel Jacobo. Dígame, Doc. ¿Qué sentiste cuando te pregunté? Presión. Presión. ¿Qué otra sensación tuviste? Frustración porque sí me la sabía. Y porque sí me sabía la clasificación de los AINES. Pero antes que eso, ¿qué fue lo primero? ¿Tuviste miedo? No tanto miedo, sino de que... Digo, fue presión porque sabía que era algo que ya sabía, pero... ese sentimiento? ¿Es una sensación agradable o no fue agradable? Es estimulante. Ok.
Todos tenemos nuestras perversiones. Pero en sí, pues no fue tan grata la sensación, ¿no? Porque dices tú, bueno, sí me sentí presionado, me sentí frustrado. ¿Por qué? Porque me lo sabía y no pude contestar lo que sí me sabía. Entonces fue una sensación no agradable. Yo sé que es estimulante porque te presiona a querer hacer más. Pero aquí es importante porque vamos a entrar a nuestro siguiente tema. No se estresen, no los iba a correr, nada más era para que aprendiéramos nuestro siguiente tema, que son ansiolíticos y sedantes hipnóticos. ¿Vale? Es una breve introducción para que se sumerjan en el tema. ¿Vale? Y hay que comprender qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos que pueden presentarse como una reacción adaptativa o como síntoma o síndrome que acompaña diversos padecimientos médicos y psiquiátricos, ¿vale? Entonces, es un estado emocional displacentero, o sea, no nos sentimos a gusto con esa sensación. Por ejemplo, yo veía a los que ya habían pasado lista, por ejemplo, Brenda, empezó así como que a buscar su libreta y hasta se estaba riendo, así como que, ay, suerte que yo pasé lista, ¿no? Así estaba bien contenta, ¿no? Porque dice, Berenice también estaba así como que, ay, no se la sabe, ¿no? O sea, y hasta estaba viendo su libreta, así como que, porque no tenía el estrés, ella ya sabía que había pasado lista, las dos ya sabían que había pasado lista, que en teoría no les iba a preguntar, más que a los que habían llegado tarde. Entonces, pues a ellos no les provocó nada que yo les dije, a ver, dime esto, o pregúntame esto. Estaban tranquilos, no había miedo, no había angustia. Pero ¿qué pasó con aquellos que llegaron tarde y que ni siquiera hablaron o alzaron la mano de que habían llegado tarde? ¿Por qué no alzaron su mano si sabían que habían llegado? Prefirieron quedarse con la falta, ¿vieron? A que les preguntara. ¿Pero por qué? Porque tenían una sensación que no era placentera, ¿sale? Tenían a lo mejor miedo, angustia o una situación que no generaba. Entonces, este estímulo que yo les di ahorita, pues es un estímulo lógico, ¿no? Estamos ante un profesor, estamos ante una clase, me está preguntando. Entonces, el que yo responda de esa manera, podríamos decir que es relativamente normal, ¿sí? Porque estamos teniendo un estímulo, pues que es normal. ¿Sale? Yo te estoy preguntando y el hecho que si yo no me sé el tema y te pregunte, pues me genera miedo, me genera angustia. El problema es cuando esta respuesta no es ante este estímulo normal. ¿Qué otro estímulo normal nos generaría ansiedad? O este estado emocional displacentero. Cuando tienes mucha tarea y no sabes si te va a dar tiempo a entregar. Ok, cuando dejas todo hasta el último, porque el doctor sí te da mucho tiempo, entonces, y lo hacen hasta el final, eso nos crea. Pero, ¿qué pasó ayer por la noche? ¿Qué sucedió? Tembló, ¿no? Efectivamente, el temblorcito de ayer. ¿Qué pasó? Hubo quien al principio, nosotros que ya estamos aquí en un área sísmica, como que nos empezó a sentir así como que, está temblando, ¿no? Y todo el mundo así como que, espérate que pase, ¿no? Tranquilo. Cuando ya empezamos a sentir que estaba feo, fue cuando nos... Y la madre está temblando, ¿no? Así como que, ¿cuál es tu primer dato? Huida, ¿no? Sales corriendo, agarras lo que tengas, tu familia, te vas al parque, ya que estás en el parque estás... Y tu corazón... Y así como que te dan ganas de hacer pipí, te dan ganas de hacer popó, ¿sale? O sea, todo te sucede por esa respuesta a estímulos. Nuestro sistema nervioso se divide en dos, en central y en periférico, ¿no? Periférico es aquel que lleva a todas las terminaciones nerviosas en extremidades, sensación que lleva hasta nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central se divide en dos, ¿sale? En simpático y parasimpático. Uno nos dicen que es que también nos dicen como sistema nervioso autónomo, ¿sale? ¿Por qué? Porque no necesita que tengamos conciencia para hacerlo. Por ejemplo, si yo voy a correr, puedo decir tengo que correr y le pienso que tengo que correr, o quiero mover algo, necesito que pienso mover mi músculo, ¿no? Por ejemplo. Pero si yo le digo a mi corazón, y conociéndolos a ustedes cómo se le olvidan las cosas, ya estuvieran muertos, ¿no? Porque su corazón, ¡ay! Late corazón, late. Entonces no, normalmente nuestro corazón funciona de manera autónoma. Él solito decide cuándo latir muy rápido o cuándo latir muy poco. Entonces, para eso está nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, que va a hacer que estimule o disminuya la acción de algún organismo, ¿sale? Por ejemplo, el sistema parasimpático contrae la pupila y el simpático dilata la pupila. El parasimpático reduce el latido cardíaco y el parasimpático aumenta el latido cardíaco. El simpático aumenta el latido cardíaco. Entonces, vamos a generar que hay algo que estimula y algo que regula.
De ahí vamos a entender cómo funcionan nuestros fármacos, generalmente inhibiendo, ¿sale? Disminuyendo la acción de este sistema nervioso, ¿vale? ¿Cuáles son las estructuras involucradas en este proceso? La amígdala, el locus ceruleus, el tálamo, el hipotálamo, la sustancia gris pericaudal, el hipocampo y la corteza orbitofrontal. ¿Y qué es lo que sucede, ¿sale? Nosotros vamos a tener que el sistema sensorial, por ejemplo, la visión, la audición, el gusto, el tacto, el sistema sensorial, el olfato, pues manda un estímulo, por ejemplo, en este caso, estaba temblando, ¿no? La sensación de movimiento, la sensación de ver cómo se observan o cómo se mueven las cosas y el recuerdo, porque nosotros siempre lo asociamos con lo que nos pasó anteriormente, pues nos genera que haya un estímulo. Esto va a enviar señales al tálamo, al hipocampo, y entonces identifica estímulos de amenaza. Está temblando, se está moviendo todo. Recuerdo cuando se cayó un edificio, recuerdo cuando los niños de Repsamen que se quedaron enterrados, recuerdo cuando toda la gente que sacan de los edificios, entonces me genera un estímulo de amenaza. Van a la amígdala, ¿sale? Estimulan núcleos de diferente manera, ¿sale? Entonces, por ejemplo, cuando estimula el núcleo striatum, da una activación motora. ¿Qué nos da? Huir o correr o atacar, ¿sale? Hay que salir de aquí porque está temblando. Llega al núcleo trigeminal y facial del motor, produce una expresión facial de miedo. Por eso les pedí que prendieran su cámara. ¿Vieron la expresión de Giancarlo? Cuando le pregunté, ¿qué fue lo primero que hizo? Sí, ¿no? O sea, ¿cuál fue su facies? O la de Ángel. Así como que, luego cuando le pregunté algo que no se sabía o que no recordaba al 100 como la clasificación, luego cambió su facies, ¿sí? Parabranquial produce hiperventilación. Nos quedamos. El motor dorsal del vago hay una activación parasimpética, por lo tanto aumenta la frecuencia urinaria, defecatoria o genera bradicardia, ¿sí? Nosotros vamos a sentir, ay, el profe me está preguntando y luego tengo ganas de hacer pipí, ¿no? Y ustedes pueden salir al baño cuando empieza a preguntar, ¿no? O ay, como que siento que me sale un gas, ¿no? Pero de que también tengo ganas de hacer popó, porque nos va a generar esto. Paraventricular hay liberación de neuropéptidos, que vamos adrenalina, noradrenalina y empezamos aceleración, empezamos aumento de la frecuencia cardíaca, vasodilatación. A nivel de hipotálamo lateral hay una activación simpática, hay un aumento de la presión arterial, sudoración, piloerección, dilatación pupilar y taquicardia. Entonces, si se dan cuenta, todos estos son patrones de respuesta a un estímulo y ese estímulo, pues es un estímulo displacentero. ¿Vale? A través de los órganos de los sentidos yo voy a tener ese estímulo y entonces me va a generar como respuesta fisiológica todos estos cambios. Entonces, por eso ahí es una sensación displacentera, ¿vale? O sea, no me siento a gusto con estos síntomas. Por lo tanto, tenemos lo que es los términos de ansiedad y sedación. ¿Por qué? Porque vienen ahí nuestros fármacos, lo que son los barbitúricos y lo que son las benzodiazepinas. Entonces, ansiedad. La palabra ansiedad proviene del latín ansietas, que se conoce como un estado de angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad de existir motivo alguno, para tener realmente una preocupación o estrés que conlleve a la pérdida de control o sensación de no tener solución al problema presentado, ¿sale? Vamos a tener que la ansiedad nos ayuda en cierta forma para prepararnos, estar en un estado de alerta para poder huir, ¿sí? Si yo de repente me sale un perro, pues ¿qué es lo que agarro? Salgo corriendo, ¿no? Y porque mi cuerpo se prepara para hacer esa huida, ¿sí? Como les decía yo, el problema es cuando esta ansiedad persiste todo el tiempo, sin tener un estímulo. ¿Qué pasaría si de repente Brenda mañana dice, es que voy a entrar a la clase del doctor Charini y de seguro me va a preguntar? Y empieza Brenda, es que me va a preguntar y entonces no voy a saber. Y entonces empiezo a tener mayor ansiedad, que quiero ir al baño. No, yo no quiero entrar a la clase del doctor Cialini porque me va a preguntar y me va a dejar sus tareas infinitas y entonces no, yo no quiero entrar. Entonces ya estamos hablando que este estímulo no es normal. ¿Por qué? Pues ahí vemos, ¿no? Ahí vemos a sus compañeros, ya vemos a para no etiquetar, iba a decir un nombre. Ya ven a su compañero que le valió, hacía sus exámenes en equipo y ni se estresó ni nada, ¿no? Así como que no le generó ningún estímulo, ¿vale? Ninguna preocupación.
Ya te expusiste, José. Pero él no le generó ningún estímulo, ni ansiedad, ni miedo que lo fuera yo a cachar, ¿no? O sea, no tuvo ninguna preocupación, ¿sí? Y entonces cada persona puede responder a un estímulo diferente. Ya ves lo que decía José Ángel, a mí me estimula que me estresen, ¿no? O sea, cada quien tiene sus gustos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Aquí es muy importante que comprendamos que la ansiedad se va a comportar de cierta manera para no caer en lo que es la psicosis, ¿sale? Porque la psicosis ya es otro punto que también vamos a ver. Entonces, los síntomas de la ansiedad, la sintomatología se clasifica en 3, conductuales, cognitivos y fisiológicos. Conductuales, produciendo cambios en nuestra forma de actuar. ¿Cuáles serían esos? Por ejemplo, conductual. Temor a, bueno, es que, por ejemplo, en la ansiedad social ya es el temor a salir de casa o estar expuesto a otros lugares. Pero fíjate, ahí estaremos hablando de procesos cognitivos, porque yo estoy pensando, ¿vale? No quiero salir. Cuando hablamos de conducta, por ejemplo, ustedes han visto a los pacientes que son de mucha limpieza, que son adictivos a la limpieza, ¿no? Y entonces ellos no se pueden sentar en la taza del baño hasta que no la limpien 5 veces, ¿no? O no pueden abrir el grifo de la llave hasta que no le pasen el trapo 3 veces, ¿vale? O que a lo mejor yo no puedo caminar o pasar por el piso y tengo que ir saltando las rayitas, ¿no? Son pacientes que tienen cambios exactamente, conductas repetitivas. Su conducta se modifica, morder las uñas. No puedo estar y me muerdo las uñas constantemente. Exactamente, sí, efectivamente. Entonces, las funciones conductuales es que modifican nuestra forma de actuar. Cognitivos, la manera de pensar o cómo percibimos el entorno también son afectados. Por ejemplo, lo que decía aquí, la fobia de exteriores, ¿sale? ¿Sabes qué? Yo salgo, ¿por qué? Porque es que me da miedo. Me vaya a caer un bicho o me vaya a dar el sol y me vaya yo a quemar. O sea, tenemos situaciones que no contemplan y que me dan miedo salir a espacios abiertos porque pienso que el salir en espacios abiertos me va a generar algún daño o un problema. Y fisiológicos, porque provoca una serie de respuestas fisiológicas, todo lo que habíamos hablado, todos los síntomas, ¿vale? Eso también nos va a generar un exceso de cortisol, ¿sí? ¿Y qué nos va a generar ese exceso de cortisol? Pues bueno, que también aumentemos de peso, ¿sale? Que tengamos alteraciones en la libido, o sea, muchas otras circunstancias. Por eso lo bueno que el estrés y la ansiedad no son buenas. A largo plazo generan un daño constante en nuestro organismo, ¿sí? Hay que ver que la ansiedad, pues, por la DMS se clasifica en diferentes situaciones clínicas. Entran como trastornos psiquiátricos, ¿sale? Aquí también es importante. Por eso damos esta breve introducción. Todo tratamiento farmacológico, ¿sale? Todo tratamiento farmacológico que tengamos en esta cuestión del sistema nervioso, porque ya vamos a empezar a ver otras patologías, necesitan, aparte del tratamiento farmacológico, apoyo terapéutico, ¿sale? Necesitamos ayuda psiquiátrica o psicológica. Yo voy a dar un fármaco, pero necesito que esa paciente tenga terapia para que pueda sobrepasar este trastorno. Si no, por mucho fármaco que yo le dé, va a estar bien un tiempo, pero no ha superado ese proceso, va a regresar. ¿Cómo la clasifican? Trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, agorafobia, fobia específica y de separación. Trastornos de pánico, lo que sucedió ahorita, miedo, ¿no? O sea, me da miedo todo, ¿sale? Pero un miedo excesivo, ¿sale? O sea, de repente, es que va a llover. No, ¿por qué va a llover? Me da miedo la lluvia, ¿no? Y es un trastorno de pánico, o sea, no es normal que tengamos esa respuesta ante un estímulo, entre comillas, normal. Trastorno obsesivo-compulsivo, aquí son conductas repetitivas, ¿sí? Por ejemplo, obsesivo-compulsivo, como decías, el comer. Necesito comer. Solamente comiendo me siento bien. El limpiar, necesito limpiar todo el tiempo, necesito limpiar mis tenedores antes de comer, acumular cosas, ¿sale? De repente, yo guardo todo, ¿no? La mayoría de nuestros papás tienen ese trastorno, les gusta guardar todo, ¿no? Desde cuando ves la cochera ya tienen todo de la reliquia. Y no me tires esa, porque esa tubo viejo me va a servir en algún momento, ¿no? Entonces, son situaciones, bueno, eso es algo no relativamente normal, pero hay gente que acumula demasiado, que acumula todo, que no puede tirar nada,
son acumuladores compulsivos, ¿sale? Estrés postraumático, lo que nos pasó ahorita, ¿no? Del temblor. ¿Por qué todos tenemos miedo a un temblor? Díganme. Porque es algo que no podemos controlar. No puedes controlar, pero siempre tienes una mala experiencia, ¿no? Ante un Por lo temblor. que se vivió años El antes. terremoto del 17. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes viven en los de la Ciudad de México, pobres, ellos tiemblan y salen corriendo, porque lamentablemente les ha tocado vivir situaciones, ¿sale? Donde pues los edificios se caen, la gente se queda enterrada. Imagínense aquella gente que se quedó enterrada durante 2 días hasta que los rescataron. Cuando tiemblan, ¿qué creen que suceda? ¿Sí? El miedo, ¿sale? Efectivamente. Entonces, vamos a tener que aquí el estrés postraumático es haber tenido algún evento traumático que me genera un proceso de miedo o angustia ante situaciones que no son importantes. Por ejemplo, ¿qué otra cosa sería? Los que van a la guerra, ¿no? Los que van a la guerra. ¿Qué pasó, Gloria? Dime. Es lo que le iba a decir sobre las personas que van a la guerra y a veces cualquier ruido les provoca miedo. Sí, o sea, por ejemplo, aquellos que estuvieron en bombardeos, con los soldados, cualquier situación de donde hay mucho ruido les hace recordar pues de esas explosiones, ¿no? Y decía aquí también lo de secuestros, violaciones, ¿no? O sea, una persona que fue abusada sexualmente tiene miedo a salir, a estar fuera, a tener contacto con otras personas por la misma situación de abuso sexual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastornos, sí, eso sí es cierto. Yo les voy a contar algo. En el temblor del ¿qué? 2019, fue cuando estuvo bien feo, ¿no? Que nos sacudió así horrible. Que a mí me tocó en la uni. Estaba yo saliendo y para colmo, fue igual por estas fechas, porque me acuerdo que hicieron la fiesta mexicana y estaban ahí en la cancha todos los juegos mecánicos y todo, ¿no? Y yo me salgo y me paré al Oxxo porque iba por mi hijo al colegio y salí del Oxxo y yo veía como mi camioneta hacía así, ¡pum!, brincaba. Así todo, horrible, ¿no? ¿Y cuál fue el peor? Que tuvimos muchas réplicas. La siguiente réplica me agarró en un quirófano en la planta alta. Estaba yo operando cuando empieza a temblar. Yo con la paciente abierta. No me pude salir y me tuve que apurar lo más rápido posible. La segunda réplica me vuelve a tocar en quirófano, pero en un edificio más antiguo, en el Hospital del Valle, en el quirófano de abajo. Ya estábamos poniéndole la venda a la paciente cuando se empieza a mover todo. Yo esa semana, te lo juro, me dormí con pants, calcetines, yo me dormía con zapatos porque de veras tenía una bolsita con ropa, dinero, mis llaves de mi camioneta, y yo estaba con un pie. Sentía que se movía la cama y salía brincando, ¿no? O sea, te genera un proceso de ansiedad, y ya cualquier movimiento me está temblando, me da miedo, ¿no? Fobia social, el poder convivir con otras personas, ¿sí? Yo no puedo socializar o no puedo tener contacto con otras personas. ¿Alguien un ejemplo clásico? ¿No se acuerdan de una serie muy famosa de Big Bang Theory? Uno de los protagonistas tenía miedo a hablar con mujeres. ¿Sí lo vieron o es de mis tiempos y ustedes ya no vieron eso? De Raj. Ándale, Raj, exactamente, Raj, no podía hablar, no tenía miedo a hablar con las mujeres, tenía una fobia social, ¿sale? O también podríamos tener una fobia específica. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que le tienen miedo a las cucarachas. Pero bueno, tú ves una cucaracha así como que te da asco, ¿no? Porque, ay, guau, marita cucaracha, ¿no? Pero pues es una cucarachita que, pues literal, le pintas tu pie y la aplastas, o le avientas algo y la aplastas, ¿no? Pero hay gente que ve la cucaracha y creo que hasta la cucaracha huele el miedo porque hasta vuela cuando les toca a esas personas, ¿no? Que les genera más miedo de lo normal, ¿sale? Genera una respuesta a algo que no tendría. Hay gente que le tiene fobia a los gatitos, ¿no? Los gatitos son bien bonitos y gente que no puede ver a los gatos, ¿sale? Que les tiene un miedo y que tienen todos esos efectos adversos por un estímulo que no tendría que generar eso. Datos históricos. Los agentes utilizados para inducir el sueño y producir sedación fueron a lo largo de muchos siglos el alcohol y los preparados del opio. Fue lo primero que se ocupó como sedantes o como hipnóticos. A mediados del siglo XIX se introdujeron medicamentos como el bromuro de hidrato de coral, el paraldehído, el uretano y el sulfonal. En 1903 y 1912 se sintetizaron los primeros barbitúricos, el barbital y el fenobarbital. En 1955 se sintetizó el meprovanato. En 1960, un químico polaco llamado Leo Stanch estudió las propiedades farmacológicas de las benzodiazepinas y sus empleos clínicos, el clordiazepóxido y el diazepam, que fueron de los fármacos primeramente utilizados. Tenemos
a las dos familias, la clasificación de los ansiolíticos y los sedantes. Y entonces tenemos a las benzodiazepinas y a los barbitúricos, ¿sale? Vamos a tomar en cuenta que este tipo de fármacos primero nos van a ayudar para ansiedad, pero van a tener también un efecto relajante, van a tener un efecto sedante, van a tener un efecto hipnótico y van a tener un efecto depresor. ¿De qué va a depender? De la dosis que yo ocupe, ¿sí? Y del tiempo que lo utilice. Yo puedo tener a mi paciente, le doy un medicamento de tal dosis y lo primero que va a hacer es me lo va a relajar. Va a hacer que mi sistema nervioso, si yo estoy con taquicardia o tenemos un estímulo exagerado, disminuye ese estímulo, que vamos a ver su mecanismo de acción, ¿sale? Va a hacer que no se siga transmitiendo el impulso. Por lo tanto, pues me va a relajar, va a disminuir mi frecuencia cardíaca, me va a generar el estímulo a nivel digestivo, me voy a sentir tranquilo. Si yo lo sigo utilizando o incremento la dosis, pues no nada más va a disminuir la ansiedad, me va a hacer un mío relajante, va a ayudar a que mis músculos se relajen y entonces empiezan a tener un efecto sedante, me empiezo a dormir, ¿no? Me empiezo a relajar, me siento bien. Si esto sigue, tiene un efecto hipnótico, pues ya no puedo, así como que ya no veo, ya no siento muy mareado, y después tenemos un efecto anestésico y depresor. Si esto sigue, ¿qué puede pasar? Literal, mi corazoncito deja de trabajar. Es tanto el efecto negativo que ya no se transmite el impulso eléctrico hacia mi corazón y puedo morir, ¿sale? Entonces, este tipo de fármacos son peligrosos, hay que tener mucho cuidado en su uso porque tienen diferentes efectos dependiendo de la dosis que vayamos utilizando. Pero lo que hay que entender es que nos van a generar una depresión del sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, esta depresión va a ir variando dependiendo del fármaco, de la dosis, ¿vale? Pero podemos ir con todos estos efectos, como ansiolítico, relajante, sedante, hipnótico, depresor, ¿vale? O sea, completo, ¿sí? Entonces tenemos a las benzodiazepinas y a los sedantes hipnóticos barbitúricos. Dentro de las benzodiazepinas, pues tenemos al diazepam, al clordiazepóxido, al lorazepam, al oxazepam y al clonazepam. Sedantes hipnóticos barbitúricos, el fenobarbital, el pentobarbital y el tiopental. Nuestras amigas las benzodiazepinas, ¿sale? ¿Cómo se van a clasificar? Está bien sencillo su clasificación. Principalmente va a ser por su tiempo de acción. Y se van a clasificar de acción larga, acción inmediata o inmediata, corta y ultracorta, ¿sale? Esa es su clasificación que vamos a utilizar. La de acción larga, pues son aquellos fármacos que duran más de 12 horas en tener un efecto terapéutico. Y entonces, ¿cuáles van a ser? Diazepam, flurazepam, bromazepam. De acción inmediata o mediata, vamos a tener aquellos que duran su efecto de 8 a 12 horas, como cuál, clonazepam, el flunitrazepam. De acción corta, de 4 a 6 horas, como el lorazepam, temazepam y oxazepam. Y de acción ultra corta, aquellos que tienen una duración menor a 5 horas, como el triazolam y el midazolam, ¿vale? Vamos a ver que los barbitúricos también se clasifican de la misma manera, pero estos sí van a actuar en segundos, otros en minutos, otros en horas. Van a tener su acción mucho más rápida que las benzodiazepinas, pero va a ser casi la misma clasificación. ¿Qué propiedades van a tener? Pues los que os había dicho, ¿no? Tiene un efecto sedante, ¿sale? Tiene un efecto ansiolítico, tiene un efecto hipnótico, y aquí también va muy de la mano. Como nos generan una inhibición del sistema nervioso central, van a ser de mucha ayuda por sus efectos anticonvulsivos y miorelajantes, ¿vale? Pero aquí es importante que entendamos que las benzodiazepinas y los barbitúricos sí se utilizan para mitigar la crisis convulsiva. ¿Qué quiere decir? El paciente está convulsionando, estamos teniendo una hiperexcitación, hay exceso de cargas. Entonces, yo lo que necesito es bloquear ese efecto. Entonces, ese tipo de fármacos me van a ayudar para... Perdón, chicos, un momento.
Perdón, chicos, perdón. Estos pacientes. Ok. Entonces, aquí hay que entender que, por ejemplo, este tipo de fármacos, cuando son efectos como anticonvulsivos, van a ser para mitigar la crisis convulsiva. Normalmente nosotros vamos a tener otro tipo de fármacos que son los anticomiciales o los anticonvulsivos que nos ayudan a estabilizar la membrana y evitar que el paciente convulsione, ¿sale? En algunas ocasiones hay que mezclar una benzodiazepina y un anticonvulsivo, ¿sale? Pero aquí, pues bueno, va a ser principalmente, y eso sí nos vamos a aprender, y va a haber uno que nos vamos a aprender en específico, porque ustedes como médicos generales se pueden enfrentar ante un paciente con una crisis convulsiva y hay que saber cómo lo vamos a mitigar, ¿vale? Tenemos también efectos sistémicos, por ejemplo, en el sistema respiratorio, en sujetos normales que carecen de efectos, pues van a ser principalmente en aquellos pacientes con EPOC, ¿sale? En dosis altas pueden deprimir levemente la ventilación alveolar y causar acidosis respiratoria. Dosis preanestésicas disminuye la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. El diazepam disminuye el gasto cardíaco y aumenta el flujo sanguíneo coronario. En tubo digestivo mejoran trastornos gastrointestinales relacionados con la ansiedad, ¿sale? Protegen en parte contra úlceras por estrés y el diazepam disminuye la secreción gástrica nocturna, ¿no? Nos pueden ayudar en ciertas cosas, pero pues bueno, principalmente cuando ya hay un proceso de ansiedad patológica. ¿Dónde están contraindicadas? Contraindicadas en alérgicos a las benzodiazepinas, ya habíamos dicho, hipersensibilidad al fármaco. Si el paciente tiene antecedente de alergia al fármaco, se contraindica. Están contraindicados en insuficiencia respiratoria severa y apnea del sueño. Pacientes que tienen un problema respiratorio, si yo doy una benzodiazepina, voy a generar un efecto depresor. Y si no respiraba bien, pues me lo voy a echar, ¿sale? Están contraindicados en caso de intoxicación etílica aguda, coma o síncope, debido a que son depresores del sistema nervioso central. Eso es otro punto importante. Sí les conté una historia de una vez estaba yo en el hospital municipal y de repente veo que está el doctor de guardia y llegó uno bien, pero así bien, aparte venía bien mal, bien alcohólico, pero venía muy agresivo. No, venía muy agresivo, entonces se le hace fácil al doctor, póngale un diazepam. Y le ponen el diazepam y todo, y ya cuando él se calmó, se cayó y le dicen, ¿y cómo está el paciente? No, pues ya se tranquilizó, doctor. Cuando lo van a ver, ya estaba pelas, ya estaba morido, ¿vale? Entonces, hay que tomar en cuenta, hay que pensar, no puedo poner una benzodiazepina en un paciente con una intoxicación etílica, ¿sale? En pacientes con insuficiencia hepática severa aumenta el riesgo de encefalopatía, ¿sale? Porque acuérdense, no se puede metabolizar y aumenta su cantidad de torrente sanguíneo. En caso de hipotonía muscular o miastenia gravis, el efecto relajante de la musculatura lisa de las benzodiazepinas puede empeorar la enfermedad. Entonces ya tenemos que son pacientes que no tienen contracción muscular adecuada. Si yo le agrego algo que inhiba la contracción, pues el problema se va a empeorar, ¿no? ¿Qué reacciones adversas podemos tener? Puede producir incoordinación motora con riesgo de caída, amnesia anterógrada y dificultad de concentración. Frecuentemente sedación, somnolencia y ataxia. ¿Alguien sabe qué es ataxia? Ya les ha pasado un montón de veces cuando están bien alcohólicos. ¿Qué es ataxia? Para hablar. Bueno, vamos a decir que son movimientos incoordinados, ¿vale? Porque ahí tienes para hablar, es dislasia, pero no le concentro, no le atino a la llave de la puerta, ¿no? Son movimientos incoordinados, ¿sí? Ocasionalmente puede haber mareos, cefalea, sedación, depresión, desorientación, temblor, cambios en la libido, alteraciones urinarias, diarrea o estreñimiento. Excepcionalmente puede haber hepatitis, ictericia, dermatitis, urticaria, prurito y discrasias sanguíneas, alteraciones de la visión y la audición. Pues acuérdense lo que les decía, son reacciones adversas que pueden pasar, no quiere decir que te vayan a pasar todas, ¿sale? Las más frecuentes, pues vamos a tener la sedación, la somnolencia y la ataxia, o sea, incoordinación. Los barbitúricos, ¿sale? Los barbitúricos son un tipo de psicofármaco psicoléctico, que es decir, que tienen efectos calmantes y depresores del sistema nervioso central. Son derivados del ácido barbitúrico y tienen un gran efecto como hipnótico, anestésico y analgésico. El uso de barbitúricos puede generar dependencia con gran facilidad. Las dosis que resultan terapéuticas y las que resultan tóxicas están muy próximas, por lo que pueden provocar intoxicaciones e incluso sobredosis. Ustedes han escuchado que de repente les dicen, es que se le pasó la anestesia. Pues literal, generamos que hay una dosis mayor y esta es como hay un breve paso entre una dosis tóxica y una dosis terapéutica, pues el riesgo es muy elevado.
En combinación con sustancias depresoras pueden llegar a causar fallos respiratorios. Dime, Alejandra. Y por ejemplo, cuando en una cirugía se les pasa la anestesia, ¿cómo se contrarresta ese efecto? Ya tenemos ¿Cómo se puede? También tenemos antídotos para ese tipo de fármacos, ¿sale? Que acuérdense que aquí vamos a ver su mecanismo de acción, eso nos va a tocar la próxima clase, y esto es lo que van a generar, es que tenemos dos receptores, que es GABA y glutamato. GABA, ¿se acuerdan que era negativo y glutamato era positivo? O sea, era excitatorio e inhibitorio. Entonces, el efecto que hacen estos fármacos es que potencializan el efecto de GABA, aperturan más los canales de cloro, ya me adelanté un poco, pero aperturan más los canales de cloro, haciendo que la membrana se hiperpolarice y por lo tanto no genere un estímulo. Entonces, el tratamiento de va a ser generar el efecto contrario, ¿sale? Bueno, pero lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Hay que tener también en cuenta, son sedantes hipnóticos. ¿Se acuerdan cuando vimos en Pharma 1 y decíamos que cuando los pacientes tenían un índice de masa corporal mayor y tenían mayor cantidad de grasa, eso iba a hacer que se quedara más tiempo en el tejido adiposo, favoreciendo un efecto tóxico o dando un efecto mayor en el paciente? Entonces, vamos a tener que son más solubles en los lípidos, ¿sale? Los cambios estructurales que aumentan la solubilidad lipídica disminuyen la duración de acción, la latencia de inicio de la actividad y aceleran la degradación metabólica y aumentan la potencia hipnótica, ¿sale? ¿Cómo se van a clasificar? Como los otros, de acción ultracorta, corta, intermedia y larga, de la misma manera, no hay tan difícil. Aquí, ¿qué va a pasar? Los tiempos, ¿sale? Por ejemplo, cuando hablamos de ultracorta, son minutos de duración, o sea, minutos en lo que tenemos el efecto terapéutico, ¿sale? ¿Cuál va a ser principalmente? El tiopental y el metoxital, ¿sale? Que son fármacos principalmente anestésicos y son la base de gases. Acción corta, efectos después de los 15 minutos hasta 3 a 4 horas. Vamos a tener al exobarbital, al pentobarbital y al secobarbital. De acción intermedia, de 1 hora para su efecto a 6 a 8 horas, el amobarbital. Y de acción larga, de 1 hora su efecto hasta 12 horas, como el primodone y el fenobarbital, ¿sale? ¿Para qué lo vamos a ocupar los barbitúricos? Bueno, va a ser para exploración neuropsicológica, como anestésico, que es su principal uso, para procesos en convulsiones, principalmente en estatus epiléptico, cuando el paciente está convulsión y que no le paramos, se utiliza infusión de barbitúricos, para traumatismos y accidentes cerebrales y para insomnio. ¿Qué efectos secundarios podemos tener? Sedación excesiva. Lo noqueamos totalmente. Descoordinación de diferentes funciones, problemas cardiorrespiratorios, riesgo de dependencia y síndrome de abstinencia. Ok. Ya se nos quedó. Aquí nos vamos a quedar para que la próxima clase veamos bien el mecanismo de acción, ¿sale? Es muy sencillo, ya se los comenté un poquito, no es tan complicado. De estos fármacos, se dan cuenta, no nos vamos a aprender muchas dosis, solamente de algunos en específico, por ejemplo, hidrocortisona, dexametasona, aquí vamos a aprender los diazepam, ¿sale? Los que más vamos a ocupar, por ejemplo, de los opioides, nos aprendimos principalmente